Dios te bendiga nuevamente. Para mí es un enorme privilegio poder continuar llevando a tu corazón, pastor líder en República Dominicana, patrocinado por el Ministerio Cada Día de Canadá, un buen mensaje, una buena palabra de parte del Señor a tu corazón. Le damos gracias al Señor, a Ryan, a Heather, su esposa, a Adrian, a Sharon, por permitirnos llegar a ustedes a través de este medio. Y vuelvo a retomar la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo que el apóstol Pablo está hablando, y vuelvo a repetir el versículo 2 del capítulo 2, que dice, según esta nueva versión internacional: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Capacitados. Y eso es una de las palabras que quiero llevar a tu corazón. Necesitamos estar capacitados, tener el conocimiento vasto de aquello que estamos nosotros enseñando, de aquello que estamos nosotros llevando a cabo, aquellos que estamos liderando. Mis amados, hay que enseñarle a los líderes que en la medida que su trabajo crece, tienes que cambiar, tienes que convertirte en un innovador. Si no cambias, te estancas, y si te estancas, no creces. Y no solo eso, sino que entras en un periodo de letargo o de dormancia que será muy difícil después salir de él, muy difícil después poder lograr emerger. Si lideras una iglesia o una obra de 80 personas y crece hasta 200, 300 o 400 personas, es una nueva obra, una nueva organización, o al menos es considerablemente diferente. Estarás en capacidad de liderar una nueva congregación, una nueva obra, o tendrás una nueva responsabilidad o un nuevo ministerio. Si no cambias tu manera de pensar, te convertirás precisamente tú en tu misma etapa, en tu mismo límite, en el tope de tu organización, iglesia o ministerio. Los líderes tienen que entender que si quieren que la gente cambie y sean eficientes, comprometidos, el primero que tiene que sufrir una metamorfosis o un cambio es precisamente el líder. Y quiero compartir con ustedes en este segundo video algunas cuestiones que nos ayudarán a ampliar la capacidad para liderar o pasar la antorcha o formar nuevos líderes. Y lo primero que quiero decirte en este día es cómo enseñar a edificar la confianza. Cómo enseñar a edificar la confianza. Increíblemente escuchamos líderes decir que no hay horas suficientes en el día, o no puedo hacerlo todo, o no hay tiempo, o no puedo manejarlo, se me ha ido de las manos. Y creo sin lugar a duda que tienes que cambiar el modo en que piensas y en el modo en que hablas o transmites estas cosas. Nunca digas que no puedes si no lo has intentado una vez, otra y otra vez. ¿Recuerda cuando David derrota a los amalecitas que habían saqueado y llevado cautivo a los hijos y a las hijas de Israel? Recuerda esta enseñanza en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dice la palabra, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La Biblia dice que consultó a Jehová y obtuvo la victoria que él esperaba. Necesitamos animarnos y fortalecernos en el Señor. Necesitamos cobrar ánimo y fuerza. El lenguaje de la etapa o el límite es: soy muy joven, o soy muy anciano, o no puedo seguir, o no tengo suficiente experiencia, o no tengo los recursos necesarios para hacerlo, o no nací en un hogar cristiano, o no tengo quizás todo el bagaje que debía tener. Pero bueno, déjame decirte, tampoco Pedro nació en un hogar cristiano.
Tampoco Pablo lo hizo. Ninguno de los apóstoles o discípulos de Jesús nacieron en un hogar cristiano. Simplemente fueron llamados por Jesús. Por tanto, no te pongas límite tú mismo. Ellos fueron llamados por Jesús, respondieron a un llamado y respondieron precisamente a ese liderazgo. Tienes que asegurarte que ese llamado que tú tienes en el liderazgo que tú representas viene de un lugar divino. Si es así, ten la seguridad que el respaldo que necesitas lo encontrarás en Dios, porque Él te ha dado todo lo que necesitas para que tengas confianza en ti mismo. Creo que todos conocemos la figura de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Leonardo da Vinci, ese florentino del Renacimiento italiano, fue ese pintor, arquitecto, paleontólogo, artista, científico, un botano, un escritor, cuántas cosas. Era realmente uno de los más grandes genios del momento y quizás también de la historia. Pero lo que quizás muchas veces no dominamos o no sabemos es que Leonardo, este muchacho, tenía un déficit de atención tremendo. Era disléxico, era bipolar y tenía muchísimas enfermedades. Pero era un hombre observador, sacrificado, perseverante, apasionado y fracasado. Sí, porque Leonardo fue también uno de esos hombres que fracasó y lo hizo en varias oportunidades cuando fue camino al éxito. Falla en la confección de ese enorme cake porque las cosas le salieron mal, que arruinaron toda su obra. Ladrones y animales se comieron aquel cake que Leonardo debía construir con aquellos que había contratado. ¿Y saben lo que hizo Leonardo? ¿Saben lo que hizo Leonardo para este plan? No tenía otro plan. No tenía un plan. Y lejos de hundirse en ese fracaso, se puso a trabajar y un día convocó nuevamente a la ciudad de Milán. Y me imagino que todos empezaron a criticarlo, el fracasado, el que no sabe alimentar a 300 o 400 personas, el que no sabe hacer bien las cosas. Y cuando representa su último trabajo, cuando le llama la atención a los ciudadanos de Milán y le dice, ustedes dicen que yo no puedo alimentar a tanta gente, quizás 300 o 400 gente, porque no lo pude hacer una vez, pero esta vez presento algo diferente. Soy capaz de dar de cenar al Hijo de Dios. Y presentó una de las más grandes obras maestras de Leonardo, ¿verdad? La Santa Cena o la Cena del Hijo de Dios. Y realmente fracasó y volvió a fracasar. Pero obtuvo un éxito, y no solo un éxito, sino el más grande éxito que eclipsó a todo el resto de sus fracasos. El camino hacia tu mayor potencial es atravesar quizás tu mayor temor. Tú no eres lo que otros quizás dicen que eres. Tú eres lo que Dios te ha llamado a ser, por lo que debes mantener tu confianza en ti como la obra maestra de Dios. La confianza llevó también a David al éxito. David, ¿recuerda? En el Salmo 108, versículo 9, David dice, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me conducirá hacia Edom? David era incapaz de conquistar a Edom. Edom era un gran problema, era realmente algo difícil para David. Era una ciudad fortificada, es la Petra hoy en Jordania. Tenía una sola entrada y sus muros eran naturales, pues la ciudad estaba escondida dentro y esculpida dentro de las piedras naturales. Era casi inexpugnable, casi imposible para conquistar. Así nos encontramos muchas veces nosotros. El miedo y el temor nos frena, nos mimetiza, pero al mismo tiempo empezamos a responder preguntas, ¿qué haremos? Eso fue lo que hizo David. Y David en el versículo 10 y 11 dice, ¿no serás tú, oh Dios? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, que ya no sales, oh Señor, con nuestros ejércitos? Danos socorro ante el enemigo, pues vana es la liberación que da el hombre. Solo Dios puede dar victoria. Solo Dios puede dar la victoria. Así muchas veces nos encontramos nosotros diciendo cómo vamos a penetrar, cómo vamos a lograrlo, cómo vamos a vencer.
Llevamos años y años intentándolo y no hemos obtenido nada. Pero la respuesta no es compleja. La respuesta es muy simple. Creemos que la ayuda de los hombres realmente no va a dar la solución a los problemas. Creemos que David está diciendo que la ayuda de los hombres es vana. No van a traer ningún resultado positivo. Se acaba, es limitada, es finita, es superflua. Realmente no tiene nada que darnos, pero tenemos la ayuda que viene de Dios. Líder, no es como el liderazgo del mundo, buscando simplemente recursos, buscando procedimientos, vías o teniendo capacidades naturales. No. Yo te estoy hablando de algo más que eso. Te estoy hablando de capacidades sobrenaturales que vienen de Dios, de recursos divinos que el Señor se ha empeñado en entregarse o entregarlos a ti por su gracia, por su bondad infinitamente grande sobre nosotros. Lo segundo que queremos hoy transmitirte es que enseñemos a nuestros líderes a entender que las conexiones son vitales. Si en nuestra manera de ver tenemos necesidad de entender que las conexiones son vitales, si me muestras a quién estás escuchando, yo te mostraré en quién te estás convirtiendo. Muéstrame la persona que más está influenciando en tu vida y yo te voy a mostrar en quién tú te estás convirtiendo. Puede estar a una sola amistad de distancia para cambiar el destino de tu vida. Podemos ver a Moisés y a Josué. Es un ejemplo realmente digno de mencionar. Josué nunca se apartó de Moisés. A donde quiera que iba Moisés, Josué le seguía. Josué estuvo en el monte cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley. Josué se quedó en las faldas de la montaña. A Josué nadie le podía decir, no puedes hacerlo. Josué estaba en la falda de la montaña esperando que Moisés descendiera. Así que si Moisés estuvo 40 días y 40 noches allá en el monte de Sinaí, con relación al Señor, escuchando a Dios, hablando con Dios y recibiendo las tablas de la ley, Josué también estuvo 40 días y 40 noches allí en la falda de la montaña. Era un líder que tenía una relación, una conexión con Moisés. Si Moisés entraba al tabernáculo donde la nube del Señor se manifestaba, Josué se quedaba a la puerta del tabernáculo. Él tenía una conexión. Realmente esa conexión fue la que le llevó al éxito. Por eso cuando faltó el paladín de Israel, Moisés, el Señor le dijo, Josué, como estuve con Moisés, también lo estaré contigo. Saulo de Tarso, en su encuentro con Jesús, cambió, pero los discípulos no creían en Saulo. Él era un matacristiano. Y Pablo decía, no, yo en realidad me convertí, yo en realidad soy diferente. Pero ¿sabe qué? No confiaban en él. Pero Pablo conoce a un cristiano llamado Bernabé, que fue el que habló, intercedió por él, habló con los discípulos y empezó a decirle, sí, Pablo es confiable, y trajo a Pablo. Dios lo transformó. Dios cambió a Pablo. Por tanto, ese vínculo, esa conexión, logró un cambio en el destino y en el ministerio del apóstol Pablo. Mi conversión fue en 1981. Estando en la casa de uno de mis pastores, siempre me gustaba visitar a mis pastores y poder recibir de ellos, tener una conexión con ellos, para nutrirme de su conocimiento. Y estando en la casa de él, en la casa de Benjamín, nos sentamos en el portal de su casa y en un columpio que él tenía. Y allí me pasó la mano por el hombro y lo que me dijo quizás cambió mi percepción para siempre. Me dijo, hijo, quiero que sepas que los hombres no tenemos alas bajo las camisas. Debes cuidarte mucho. Sí, debes cuidarte mucho, porque un día cuando seas superintendente general de las asambleas de Dios, tendrás que lidiar con líderes más fuertes y los vientos serán mucho mayores, más huracanados. Yo no era todavía pastor. Realmente fue una palabra profética
que a partir de allí cambió mi vida. En ese momento dije, mi pastor se volvió loco, superintendente general, yo, si no soy pastor. ¿Sabe? Más tarde me fui yo para Japón a terminar mi maestría y terminé mi doctorado, y a partir de allí decidí dejarlo todo para servir a Cristo. Y cuando llegué a la iglesia de Florida, donde estaba en ese momento viviendo, comenzaron a desconfiar de mí. Algunos decían, es un doctor en ciencia, no es confiable. ¿Qué hace en la iglesia un científico? No es confiable. Pero solo las conexiones que tenía con mis pastores y algunos líderes de la iglesia lograron insertarme precisamente en la iglesia y que yo no declinara la carrera que el Señor había puesto delante de mí. Nunca te quedes sin un mentor, mi amado, a quien acudir, a alguien que puedas confiar, una conexión de oro que el Señor tiene para tu vida, aún confiándole las cosas más íntimas. Si encuentras a un buen mentor en tu vida, eres muy afortunado, pero esfuérzate por encontrarlo, porque de veras lo necesitamos, los líderes lo necesitamos. Lo tercero que quiero hablarte en este día es enseñar al liderazgo a mejorar la competencia. Entendamos y enseñemos que siempre necesitamos mejorar algún área de nuestras vidas. Quizás no sepamos cuál es el área en la cual tenemos que mejorar, pero te voy a decir que las personas que te rodean, quizás esas personas que son íntimas a ti, saben cuál es el área que tú debes mejorar. Yo siempre dije todo lo que pensaba. Mi esposa me dijo, no tienes que mentir, pero no tienes que decir todo lo que piensas, porque te vuelves vulnerable al ataque de muchos. Y a partir de ese día comencé a regular las palabras que digo con mucha sabiduría. Como líderes debemos cuidar lo que comunicamos, ser cuidadosos con lo que oímos y ser oportunos e intencionales en lo que delegamos y enseñamos a otros. Delegar es importante, claro que es importante. Si delegas tareas, crearás seguidores. Pero si delegas autoridad, crearás líderes. Hay algo que necesito decirte como líder que tú eres, que mejorará mucho tu competencia. Ustedes responden muchas veces más de lo que inician. Y les explicaré qué es eso. Ustedes cumplen siempre con un programa. Todo lo que nos demanda y las tareas que tenemos y que nos rodean. Haz esto, haz lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y hay mucho potencial en ti que debieras invertir en el tiempo en que inicias proyectos. Tienes dentro de ti mucho potencial y muchas veces te preocupa simplemente por responder a aquello que ya estás haciendo cuando puedes iniciar nuevas tareas. Te han llenado el calendario muchas veces como líder, pero las cosas las cuales estás realizando te han llenado el calendario y ahora te ves obligado a cumplirlo. Pero tienes que ocupar un % grande en lo que empiezas a generar o que aquellos que realmente quieres iniciar, y eso te va a hacer mucho más competitivo. Lo cuarto, el líder necesita fortalecer el carácter. El talento puede que te lleve a la cima, pero solamente el carácter puede mantenerte allá arriba. Y si tu carácter no se fortalece, tu futuro potencial estará muriendo, estará recesando. Necesitas revisar tu vida. Necesitas revisar tu vida milímetro a milímetro. Porque déjame decirte algo, donde haya fisura que tú no corrijas, lo que hoy puede ser una pequeña gotera, mañana se va a convertir en una gran gruta. Se va a convertir en algo donde saldrá torrentes y te quedarás vacío. Quizás tu matrimonio, quizás tus hijos, quizás tu preparación o quizás el tiempo que necesitas estar con Dios. Cualquier cosa puede destruir tu carácter. Y si revisas las Escrituras y mira, cada carta del apóstol Pablo nos habla de nuestro carácter.
al señalarnos el carácter de Cristo y cómo seguir ese carácter de Cristo. Cristo es nuestro verdadero modelo y paradigma que debemos seguir. Muchas veces estamos tan enfrascados en las tareas que nos olvidamos al Dios de las tareas. Creo que debemos detenernos en este momento y orar, porque ¿saben qué? Se está convirtiendo en un pecado que no logras confesar. Mire, el Señor le dice a Éfeso en Apocalipsis: mira de dónde has venido cayendo. Tienes que detenerte por un momento y orar y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo más importante para mi vida? ¿Qué es lo más significativo para mi vida? Y enséñame a moldear mi carácter, a lograr que el carácter sea pegado al carácter de Cristo. Salte de aquello que te descalifica como líder. Salte de aquello que te descalifica como ministro. Quizás es algo oculto que no lo has manifestado, pero necesitas que esa gracia divina permanezca y fluya de una manera poderosa sobre ti. Quizás me diga: pastor, no es para tanto. Y cuando quiera me puedo salir de cualquier cosa en la que yo me he metido. Pero déjame decirte, no es así. No es así. Si pudieras salirte, ya lo habrías hecho. Necesitas llenarte de valor hoy y mostrar un carácter más que de líder, de cristiano, pero también un carácter de líder realmente llamado por Dios, capacitado por Dios y que trabaja para la mejor empresa de este mundo. Número 5, el líder debe aumentar siempre el compromiso. Esta es la parte del coraje. Hay una gran diferencia en yo tengo ganas de esto o nada me detendrá en lograr esto, porque tengo un compromiso férreo delante del Señor. Debemos esforzarnos al máximo, y no es decirlo, es hacerlo, es comprometerte con aquello que tú crees y te apasiona. Trabaja incansablemente. Somos llamados a impartir vida a las personas. Debemos impactar a la siguiente generación con el liderazgo que Dios ha depositado en nosotros. Tenemos que elevar nuestro compromiso. No somos consumidores espirituales, somos contribuidores espirituales. Somos esas personas que Dios nos ha llamado para estimular también a otros. Tenemos que, y existimos también como iglesia y como líderes para la iglesia y para el mundo, ni siquiera para Dominicana, para el mundo. Hay más en ti, líder, pastor, hay más en ti. Tu cerebro quizás no lo logre captar, quizás no lo logre entender, pero hay más en ti. No es un trabajo lo que realizamos, es un llamado de parte del Señor. Es lo que está en ti, lo que te apasiona, con lo que te has comprometido. No hay más compromiso que aquel que Dios ha depositado en tu vida. Mira a Elías o mira a Nehemías, que son ejemplos de un compromiso férreo con el Señor y su pueblo. Elías, este hombre de espíritu austero, de majestuosa figura, inflamable indignación, celo consumidor, valerosa naturaleza, era un hombre tan fuerte como tan débil, su celo tan ilimitado como su energía, una comunión íntima y sorprendente con el poder de Dios, una oración como pocos hombres han tenido. Y cuando oraba por sequía, el cielo se cerraba. Cuando oraba por lluvia, el cielo se nublaba y se abría completamente. Y cuando oraba por el fuego, el cielo respondía con fuego del cielo. Este hombre estaba comprometido con Dios y su pueblo. Eso lo llevó a ese reto para los Baales, para aquellos dioses falsos, para aquellos profetas que profesaban su religión a esos dioses falsos. Y lo llevó a tener el coraje necesario para el momento adecuado, aun cuando después desfalleció ante una mujer que le buscaba para matarle. Vemos el ejemplo de Nehemías. Nehemías es otro de esos ejemplos abrumadores. En el capítulo 6, después usted puede leerlo y quizás seguir
profundizando o indagando en el libro de Nehemías. Los enemigos, al ver que no podían detener a Nehemías, le dijeron: ven, reunámonos. Y Nehemías le dijo: no, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra que hago, dejándola yo para ir a vosotros. No puedo. Y dice que le pidieron 4 veces. Y la respuesta de Nehemías, ¿sabe cuál fue? ¿Sabe cuál fue? Yo hago una gran obra. Yo hago una gran obra. Fue la misma. Yo hago una gran obra. ¿Sabe? Líderes dominicanos, nunca comprometan lo eterno por lo temporal. Porque Dios te ha dado algo mucho más valeroso que algunas cuestiones que son muy temporales en la vida. Por tanto, recuerda, y es lo último que quiero decirte, recuerda, tienes que enseñar a edificar la confianza en el liderazgo. Tienes que enseñar a entender que son importantes las conexiones. Tienes que enseñar al liderazgo a mejorar siempre su competencia. Tienes que enseñar que el líder necesita fortalecer su carácter y que debe aumentar su compromiso. Y termino con el versículo 20 del capítulo 3 del libro a los Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.